Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el grato privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra y para escuchar tu voz y tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que al estudiar sobre el futuro de este mundo, en este tema, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya. Te damos gracias por la promesa de tu compañía y gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero extenderle un saludo muy cordial a todos los que han venido a acompañarnos a nuestro tema de hoy. Y quiero saludar también en forma muy especial a aquellas personas que nos están acompañando vía satélite por la pantalla de televisión en los diferentes países de habla hispana del mundo. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Como les mencioné en la oración, vamos a comenzar este tema, una serie de temas relacionados con las grandes profecías de la Sagrada Escritura. Hemos colocado el ambiente o el marco para eso en los temas que ya hemos analizado. Pero ahora vamos a entrar a un estudio intenso de algunas de las grandes profecías que encontramos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Quiero comenzar nuestro estudio en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. Hemos comenzado varias veces con este versículo porque es supremamente importante. Dice allí en Génesis 1:28, hablando de la creación del hombre, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahora vienen dos puntos claves que quiero subrayar. Y señoread, significa reinar, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como hemos visto, Dios colocó al hombre como rey de este planeta. El rey era la función y el territorio era el planeta Tierra. Pero hemos visto que como resultado del pecado, la Biblia nos dice que el reinado sobre este mundo fue usurpado o fue robado por Satanás. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4 y los versículos 5 y 6. Si van conmigo allí, San Lucas, el capítulo 4 y los versículos 5 y 6. Dice, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjese, le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Adán le entregó a Satanás los reinos de este mundo. Ya el hombre no era rey, Satanás era el rey. Pero Jesús había prometido que Él iba a venir a esta tierra para recuperar lo que perdieron Adán y Eva. Y así fue que cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, Satanás había recibido su golpe mortal en la cabeza. Cristo le quitó legalmente los reinos de la tierra a Satanás y ahora Jesús era el reinante sobre este mundo. Eso es lo que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el versículo 31 al 33. San Juan, el capítulo 12 y el versículo 31 al 33. Aquí Jesús está por ir a la cruz del Calvario. Y quiero que noten lo que Jesús dice cuando está a punto de ir a la cruz para ganar nuevamente los reinos del mundo. Dice en el versículo 31 Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, algunas versiones dicen gobernante, ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, la muerte de Cristo iba a echar fuera a Satanás. Hasta el momento que Cristo murió en la cruz, Satanás representaba el planeta Tierra. Y cuando se realizaba una reunión en el cielo, Satanás iba representando este planeta allá. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo 1 y también el capítulo 2. Cuando se celebraba una reunión en el cielo, Satanás iba representando este mundo porque él le había quitado el reino a Adán, quien era el que debería haber estado en esa reunión celestial. Pero como dice en San Juan 12, el diablo, el príncipe de este mundo, fue echado fuera cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Es decir, Jesús ahora legalmente ocupa el reino de este mundo, ocupa el trono de este mundo. Noten también lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis, el capítulo 12, y quiero leer el versículo 12. Después de hablar de la muerte de Jesús, nos dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, escuchen esto, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene mucho tiempo. ¿Notaron ustedes que dice que el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira? ¿Ha descendido de dónde? Es la pregunta clave. Noten lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De dónde fue echado Satanás? Del lugar a donde acusaba al pueblo de Dios, que día y noche. Es decir, el diablo antes de la cruz, como le había quitado el trono a Adán, iba al cielo representando este mundo, pero como dice en Job 1, iba para acusar a los hijos de Dios que se encontraban aquí en la tierra. Pero en la cruz fue lanzado fuera. Sin embargo, al mirar al mundo, no pareciera que Jesús estuviera gobernando sobre este mundo, porque el mundo se está desmoronando. Los reinos se están peleando uno contra el otro. Todo parece estar fuera de control. Y nos hace preguntar, ¿cómo es que Cristo es el rey de este mundo? ¿Cómo es que Cristo recuperó el trono? Y hay tantos reinos peleando y parece que todo está fuera de control. La sencilla explicación es que cuando Cristo murió en la cruz, legalmente, en un tribunal, por así decirlo, le quitó el reino legalmente a Satanás. Pero, como dice en Apocalipsis 12, Satanás sabe que por eso tiene poco tiempo. Así que él está llevando a las naciones a luchar una contra otra. Quiere dar la impresión de que él está en control, porque él no quiere que la gente sepa que Jesús ahora legalmente es el rey de este mundo. Ahora, la profecía que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy es crucial entenderla, porque vamos a estudiar otras profecías en noches subsiguientes que están estrechamente relacionadas con esta profecía. Vamos a estudiar la profecía de Daniel, el capítulo 2. Y antes de entrar a estudiar este capítulo, necesito hacerles una explicación muy importante. Hay tres escuelas de interpretación profética. La primera escuela se llama la escuela preterista. Es la idea de que la mayoría de las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. Se cumplieron en el Antiguo Testamento y con los emperadores romanos. Hay otra escuela de interpretación profética que enseña que la mayoría de las profecías no se han cumplido todavía, sino que se van a cumplir en el futuro. Hay una tercera escuela, que es aquella escuela a la cual pertenezco yo a base de mi estudio de las Sagradas Escrituras, de las profecías, que se llama el método histórico de estudiar las profecías. Quiero explicarles qué método es ese. Es la idea de que las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis
comienzan a cumplirse en los días en que escribió el profeta. Y luego esas profecías se cumplen en sucesión continuada, sin interrupción, hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, que las profecías comienzan a cumplirse cuando el profeta escribe. Ahí comienza la secuencia. Luego esas profecías se cumplen por una secuencia de eventos que culminan finalmente con el establecimiento del reino eterno de Jesús. Y todo lo que se encuentra entre el tiempo del profeta y el tiempo cuando se establece el reino eterno son eventos en el transcurso de la historia que se realizan un evento tras otro sin paréntesis y sin interrupción. Esta profecía que vamos a estudiar hoy es el ejemplo clásico del método histórico de interpretar las profecías. Es la profecía de Daniel, el capítulo 2. Vayan conmigo a este magnífico libro de Daniel, a uno de los libros más proféticos del Antiguo Testamento, y vamos a analizar esta historia tan interesante. Ahora, este capítulo presenta un sueño que tuvo un rey. Pero antes de interpretar el sueño, necesitamos entender lo que sucedió antes de que Daniel interpretara el significado del sueño. Vamos a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 29. Daniel 2 y el versículo 29. Quiero que noten lo que el rey estaba pensando cuando se durmió esa noche. Dice allí, Daniel, hablándole al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué estaba pensando el rey cuando se acostó a dormir? Estaba pensando en lo que iba a ser el futuro del mundo, el futuro de su reino. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía lo que el rey estaba pensando? Claro que sí. Noten que el texto dice que subieron pensamientos en su mente. Es decir, él no estaba hablando sobre el futuro de su reino, estaba pensando en el futuro de su reino. Y lo interesante es que Dios sabía lo que el rey estaba pensando. Y por lo tanto Dios dice: tú estás interesado en el futuro de tu reino, pues yo te voy a dar un sueño que te va a indicar ese futuro. Así que Dios le da al rey un sueño para que él pudiera entender lo que iba a pasar con su reino y lo que iba a pasar en el futuro. Lo interesante es que según Daniel, el capítulo 2 y el versículo 3, algo muy extraño sucedió. Daniel 2 y el versículo 3. El rey llama a sus expertos, a sus magos, astrólogos, adivinos, y dice en el versículo 3, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, el rey sabía que había soñado, pero no se acordaba qué es lo que había soñado. Ahora, qué interesante que Dios le diera al rey un sueño y luego entonces Dios lo llevara a olvidar el sueño cuando se despertara. Es algo muy extraño. ¿Por qué Dios le iba a dar un sueño sobre el futuro de su reino para luego llevarlo a olvidar su sueño? Bueno, había una razón muy especial. Yo quiero que ustedes